Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 11 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El Frente Amplio aprobó este fin de semana su plan político para el quinquenio y nueva edición del Frente Amplio Te Escucha en el marco del primer plenario nacional realizado desde que la fuerza política asumió el gobierno el 1 de marzo. Esta semana comienzan nuevas negociaciones entre la empresa COPSA y los sindicatos del transporte sin descartar ninguna medida ante la falta de fecha para el cobro de los salarios de julio y otros adeudos. La concejal Frente Amplista de Florencio Sánchez, Andrea Villegas, dijo a MBD Noticias que el exalcalde Alfredo Sánchez no fue designado coordinador por su hija, la alcaldesa Luján Sánchez, como lo habían asegurado en campaña. Este lunes, el directorio del Partido Nacional reinstalará la Comisión de Asuntos Internacionales solicitada por el intendente de Florida, Carlos Enciso, quien dijo a MBD Noticias que Uruguay no debe cerrar la puerta de los BRICS. El movimiento estudiantil comenzó este sábado en los preparativos para la marcha del 14 de agosto en homenaje a los mártires estudiantiles a 57 años del asesinato de Liberarse por el terrorismo de Estado. Montevideo captó el 43% de las más de 35 millones de visitas realizadas durante el primer semestre del año por el turismo interno, con los barrios Centro, Pocitos y Villa García dentro de los más concurridos. Un sismo de 6,8 grados ocurrido este domingo en la península rusa de Kamchatka determinó la erupción de un volcán que, según el Servicio Volcánico ruso, estaba inactivo desde hacía 1400 años. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En instantes vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional destacada de este fin de semana. Como siempre, vamos a tener informe a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic y lo que ocurre en exteriores llega de la mano del móvil de Sofía Dri, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Josema, ¿cómo estás? Sí, efectivamente. En un rato vamos a estar volviendo para conversar con Miguel Marrero, presidente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, para hablar sobre este tema, ¿no?, del conflicto de COPSA. Así que en unos momentos estamos volviendo. Bien, perfecto, Sofía. En un rato retomamos el contacto contigo. Nosotros vamos a comenzar a desarrollar la información porque este lunes al mediodía en la Escuela Naval, el presidente de la República, Yamandú Orsi, va a participar de la asunción del contraalmirante José Luis Elizondo como comandante en jefe de la Armada Nacional, cargo que venía desempeñando de forma interina. Esto ya en la previa generó alguna que otra crítica. Por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que Elizondo no cumple con los requisitos formales para este cargo, mientras que el senador blanco y ex titular de la cartera de Defensa, Javier García, criticó que el Poder Ejecutivo haya demorado 5 meses para cubrir este cargo. El Ministerio de Defensa comunicó que el puesto de comandante en jefe de la Armada Nacional será ocupado por el contraalmirante José Luis Elizondo, que venía desempeñando el cargo interinamente desde marzo. El tiempo transcurrido había despertado las primeras críticas desde la oposición, por parte del senador blanco y exministro de Defensa Javier García, para quien la demora en la designación lastimó a la Armada, al ser un organismo verticalista que no tenía un comandante estable. Marino militar de formación, Elizondo egresó del Cuerpo de Prefectura en diciembre de 1988, ejerciendo el comando de las prefecturas de los puertos de Carmelo, Mercedes y Nueva Palmira. Fue nombrado contraalmirante en octubre de 2019 y en 2023, en calidad de prefecto nacional, Elizondo votó a favor de la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama. Tras conocerse la designación de Elizondo, el líder de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, afirmó en redes que la Ley Orgánica de la Armada Nacional establece que el comandante en jefe debe permanecer al cuerpo general, lo cual no incluye a la prefectura. No tengo dudas de la capacidad profesional y hombría de bien del contraalmirante Elizondo, pero la ley debe respetarse, o si se quiere, modificarse, valoró. Por otra parte, según informó El País, 3 de los 6 contraalmirantes de la Armada presentaron pases a retiro luego de que trascendiera el nombramiento.
El diario consultó con la ministra de Defensa, Sandra Lasso, sobre este asunto, quien replicó que no tiene nada que declarar, dado que los pases a retiro son válidos y personales. Bueno, y sobre esta polémica, MBD Noticias consultó al politólogo experto en asuntos militares, Julián González Guyer, quien sostuvo que a nivel jurídico la ley orgánica de las Fuerzas Armadas prima por sobre la de la Armada Nacional, por lo que Elizondo, según dijo Guyer, está habilitado para ser comandante en jefe. En la época previa a la dictadura, ya en pleno ascenso del autoritarismo, la Prefectura Nacional Naval, que es una institución, una organización de tipo policial, es decir, es la que se encarga de hacer cumplir la ley en el ámbito marítimo, que dependía del Ministerio de Defensa Nacional, pasó a depender del comandante de la Armada. Los oficiales formados para la guerra ven a los oficiales formados para cumplir funciones policiales de una manera, digamos, los subestiman de alguna manera. Desde el punto de vista legal hay una cierta inconsistencia que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas crea la figura de contraalmirante proveniente del cuerpo de prefectura, lo cual habilita que ese contraalmirante pueda ser comandante en jefe. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas se supone que sería superior a la ley de cada fuerza y además es posterior. Bien, dejamos este tema de lado y cambiamos de asunto porque en un procedimiento realizado esta tarde en la zona de Punta Espinillo, la policía incautó 2 toneladas de cocaína, una cifra histórica para nuestro país, según lo que dijo el ministro del Interior, Carlos Negro. Hay 6 personas detenidas por el momento y según el jerarca no es posible todavía conocer otros detalles de esta operación que fue denominada como Nueva Era. Es una incautación histórica de cocaína, aparentemente, por las pruebas del campo que hicieron recién. Y estamos, la verdad, que expectantes a saber la cantidad, el valor definitivo, pero muy contentos con el trabajo de la policía, con las diferentes divisiones que trabajaron. Estoy hablando de la Dirección de Drogas, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado, DIVIN, de Prefectura. Un trabajo en conjunto, en equipo, que dio los resultados que nosotros esperamos y que haya más también. ¿Ya están en contacto con la Fiscalía? Sí, la policía ya está en contacto, obviamente, con la Fiscalía que está a cargo de esto, que es la que dirige la investigación. Ministro, ¿cómo se llega a esta casa puntualmente aquí en Punta Espinillos? Ningún dato de la investigación se puede dar en este momento. ¿Se dieron distintos allanamientos también que incluyen en Canelones? Ningún dato de la investigación se puede dar en este momento. Usted dice está contento, se habla de la incautación más grande de la historia de nuestro país. ¿Qué representa para el Ministerio del Interior y para el gobierno actual? Bueno, es un duro golpe seguramente en el narcotráfico y para la nueva administración, para el nuevo ministro, el nuevo ministerio, el nuevo equipo del ministerio, es que se concrete el trabajo que estamos realizando en los primeros meses de la gestión. Acá hay una planificación de ¿cuánto tiempo? No se puede decir ningún detalle de la investigación. ¿Habló con el presidente de la República? Le informamos al presidente, sí. ¿Qué le dijo? ¿Se puede saber al menos? Bueno, satisfecho con la labor de la policía. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora nos metemos en asuntos políticos porque el Frente Amplio va a poner en marcha nuevamente la iniciativa El Frente Amplio Te Escucha. Esto será a finales de agosto, según lo resuelto este fin de semana, por el primer plenario nacional que realizó la fuerza política desde que volvió al gobierno nacional el pasado 1 de marzo. Esta recorrida busca afianzar el acercamiento social logrado por el partido durante la etapa previa a la campaña electoral de 2024, especialmente en el llamado Interior Profundo. El plenario se denominó Carlos Coitiño, esto en homenaje al dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo y a cuyo inicio se rindió tributo, como así también a otras figuras de la izquierda fallecidas en los últimos meses como José Díaz, Nelson Hachim, Hugo Bianchi y Andrés Toriani. Sobre el plan político específicamente aprobado para el quinquenio que incluye la nueva edición del Frente Amplio Te Escucha, se refirió su presidente Fernando Pereira. Definimos el plan político del Frente Amplio por unanimidad y en una fuerza política tan diversa como la nuestra, construir esos consensos suponen trabajos muy amplios, suponen trabajos de meses. Nosotros presentamos
el primer bosquejo de documento en enero de este año y lo estamos aprobando en agosto. Es decir, que este documento transitó por las estructuras de base, por los partidos políticos, tuvimos nuevos intercambios, agregamos nuevas temáticas, hasta que construimos este documento final, que es el documento de todo el Frente Amplio, que por un lado se asume como partido de gobierno. Nosotros no somos cualquier partido, somos un partido de gobierno. También tenemos claro que el partido y el gobierno tienen tareas distintas para cumplir, pero para nada quiere decir que el partido va a ir en forma paralela al gobierno, al contrario, está reivindicando los logros que el gobierno ha tenido en apenas 8% del tiempo que ha gobernado. Ni bien termine el día del comité el 25 de agosto, a partir de ahí va a haber una gira nacional de senadores y senadoras, diputados y diputadas, la estructura del Frente Amplio, los ediles y las edilas, para conversar pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, localidad a localidad, con las principales organizaciones del lugar y volver a reinstalar el FAT Escucha, que es una herramienta de diálogo que le permite al Frente Amplio tener oído atento a la demanda y tener un vínculo entre el Frente Amplio y el gobierno que escuche esa demanda y en la medida de lo posible la pueda cumplir. Bueno, en el marco de esa misma rueda de prensa, Pereira fue consultado por otros asuntos y uno de ellos tiene que ver con un tema que viene generando polémica en los últimos tiempos, que tiene que ver con la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población con justamente ese 1%. En ese sentido dijo que no hay nada que esté vedado a la discusión, que considera pertinente también debatir sobre el sistema tributario, aunque no necesariamente, dijo Pereira, tiene que darse como lo plantea la Central Obrera. No hay nada que esté vedado para la discusión. No tiene por qué ser el 1%, eso es una propuesta que ha hecho el PIT-CNT, que la han sustentado economistas muy serios, como el economista Mauricio de Rosa. Hay otras propuestas, como ha hecho Gustavo Viñales, en un documento que hizo para la FES, Uruguay, para FESUR. Hay otros documentos internos. El Frente Amplio lo que hace en su programa es facultar a la dirección del Frente Amplio a discutir los temas tributarios, porque todos estamos de acuerdo con la justicia tributaria. Todos ustedes deben de estar de acuerdo con que el que tiene más pague más para tener políticas sociales que compensen a las personas que menos tienen, es decir, que viven en situación de pobreza. Luego, ¿cuál es el mecanismo más idóneo? Es lo que esta discusión programática nos va a permitir. Eso no quiere decir contradecir lo que el presidente ha manifestado, sino prepararnos para un ciclo que va a tener que tener transformaciones también en el sistema tributario. Y a propósito de este 1%, vean ustedes, 3 de cada 4 personas creen que en Uruguay el sistema tributario es injusto y más de la mitad apoya la posibilidad de gravar específicamente al 1% más rico de la población. Los datos surgen de la consultora Data 360. En la encuesta publicada por la consultora Data 360 se le consultó a 400 personas sobre el sistema tributario uruguayo. El 77% considera que no es justo, 12% piensa que es justo y un 11% no sabe o no contesta. Quienes declararon que no es justo fundamentaron que pagan mucho los sectores medios y poco los altos. El 22% de las personas consultadas piensa que se pagan demasiados impuestos en general. 18,2% piensa que los impuestos están mal diseñados o son regresivos. 5,5% percibe que hay ineficiencia estatal. 5,1% opina que son demasiados los impuestos sobre jubilaciones y pasividades. En tanto, el 1,3% denuncia que hay inequidades institucionales o privilegios. Consultados sobre la implementación de un impuesto a las grandes fortunas, 55,4% afirmó estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo. En tanto, el 29,5% está totalmente en desacuerdo o algo en desacuerdo. Sobre esta consulta, del total de los que se mostraron favorables al impuesto a los más ricos, el 87,6% es votante del Frente Amplio y el 25,5% votó a la coalición republicana. En tanto, entre quienes se expresaron en desacuerdo con este impuesto, el 53% votó a la coalición en las últimas elecciones y el 5,8% votó al Frente Amplio. La encuesta fue realizada vía web entre el 29 de junio y el 3 de julio a 400 personas de todo el país, cuotificada por sexo, edad y zona y con ponderación cruzada en base a indicadores poblacionales y sociopolíticos, entre ellos voto anterior.
Bueno, muy bien, vamos con temas laborales ahora. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que hubo buenas señales en las últimas horas en el marco del conflicto de la industria pesquera desde ambas partes, pero distinta es la situación en la empresa COPSA. Castillo dijo que su cartera busca recomponer el diálogo tripartito tras el paro general de transporte y la falta de perspectivas de pago ante una nueva fecha. Hay que ahora recomponer, de lo que se trata de recomponer. Nuestra iniciativa, la del Ministerio de Trabajo, es ubicar rápidamente otra vez un ámbito de acuerdo, la búsqueda del acuerdo en una tripartita dentro del Ministerio de Trabajo, a los efectos de no empezar a ver que se nos vienen los días del mes de agosto y otra vez terminemos con la misma situación. Los trabajadores lo que están reclamando está en la tapa del libro para cualquier trabajador y cualquier trabajadora que viva de un salario. Es cobrar. Cualquiera en su lugar de trabajo lo que vende su fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario. Esto no es un deporte para ninguna de las partes, entonces parece justo lo que se está reclamando de parte del movimiento sindical, de parte del sindicato de los trabajadores del transporte. Lo que hay que ver es que la empresa coloque una propuesta que efectivamente luego la pueda mantener. Además, el ministro dio una actualización en cuanto al conflicto en la industria pesquera. El sindicato de la pesca reclama por deudas en los salarios y malas condiciones de salud e higiene. Las últimas horas de ese conflicto, el más extenso hasta ahora de las situaciones conflictivas que llevamos, ya han pasado los 2 meses, tenía muchas dificultades para moverse de la posición inicial que tenían las partes. En las últimas horas esto ha cambiado. Tal vez la señal más positiva que tenemos de esta semana que culminó es que precisamente tanto de parte de los trabajadores, de la asamblea, una posición que acerca al sindicato, como de parte de las empresas, ahora se comienzan a dar señales de colocar algún elemento nuevo que, bueno, abriga la esperanza de que rápidamente podamos restablecer un ámbito tripartito. Allí el ministro de Trabajo planteaba 2 asuntos, la industria pesquera por un lado y el asunto de COPSA que generó una polémica importante la semana pasada. De ese tema va el móvil de Sofía Adri, que ya nos hizo un adelanto y ahora desarrolla. Sofía, te vemos, te escuchamos, adelante. Así es, Josema, como lo adelantábamos hoy, vamos a estar conversando con Miguel Marrero, presidente de la UNOT. Miguel, muchas gracias por hablar con nosotros. Al día de hoy, ¿cuál es la situación del conflicto en COPSA? Bueno, buenas noches. Primero que nada, no soy presidente, sino después me mejoró a mis propios compañeros. El conflicto está en una nueva etapa para nosotros, después del paro del otro día. Fue un paro muy bueno, muy importante, con mucho apoyo de un montón de organizaciones, incluso de sindicatos que no son del transporte, con mucho apoyo de los vecinos y las vecinas. El otro día decíamos que es muy raro ver que en un conflicto de transporte la gente que está en las paradas esperando los ómnibus a veces mucho tiempo, igual nos aplauda, igual marque su apoyo y bueno, eso fue lo que pasó. Ahora estamos en una nueva etapa, la empresa COPSA pagó el resto de los salarios de junio, ese tema está solucionado, ahora mañana tenemos una nueva reunión tripartita por el tema del no descuento de los presentismos a los compañeros por los días que estuvieron de paro, lunes, martes y miércoles, que es una actitud que la empresa está asumiendo desde el año 2022, cuando es un paro exclusivamente de ATC COPSA, no le paga los presentismos a los compañeros, es decir que en lugar de descontarles 3 jornales, le estaría descontando 6 a cada uno de ellos. Y el otro tema es tratar de encontrar un plan de pago razonable para los jornales de julio. El otro día, bueno, fue un poco el tema que llevó al quiebre. La empresa pretendía terminar de pagar el 29 de agosto y nos parece que es un plazo absolutamente exagerado. Los trabajadores ni siquiera pretenden cobrarlo en la fecha que debería, es decir, los primeros días, pero sí al menos, bueno, nosotros decíamos que algunos días un poco más tarde puede ser, pero no una vez más un mes tarde, ¿no? En el día de mañana se reunirán con el ministro Juan Castillo. ¿Qué expectativas tienen para esa reunión? Bueno, la expectativa es que el gobierno actúe de forma cada vez más incisiva sobre la empresa, controlando, poniendo fin a todo lo que la empresa provoca de malestar incluso y de mal servicio entre la población,
con estas actitudes, que como nosotros decimos siempre, es una estrategia empresarial que se sostiene desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, el gobierno entendemos que tiene armas como para entrar fuertemente en la economía de la empresa, comprobar si los reclamos que la empresa plantea sistemáticamente son reales y controlar el dinero que entra y que sale de las empresas, más teniendo en cuenta que el transporte, al ser una actividad fuertemente regulada, recibe subsidios, recibe muchos beneficios que son no de un gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. En caso de no llegar a un acuerdo en los próximos días, ¿qué medidas se plantean? Bueno, como decíamos, para nosotros es una nueva etapa, pero es parte de la misma lucha. Lo que pretendemos es que esto tenga una solución a corto plazo para estos dos problemas que estaban planteando, pero además que se empiece a visorar cuál va a ser la solución de fondo para los problemas de los trabajadores y de la propia empresa. Sería imposible que el gobierno avanzara, por ejemplo, en la implementación de los planes que tiene para modificar el área metropolitana, el sistema de transporte metropolitano, en la medida que uno de los operadores más importantes, como es la empresa COPSA, por su volumen, no tiene estabilidad como empresa y los compañeros no tienen estabilidad laboral. Entendemos que todo eso tiene que ser solucionado previamente a cualquier cambio que se quiera plantear. ¿No se descarta entonces quizás en un futuro otro paro general? Sí, no, nosotros no descartamos nunca ninguna medida. El tema es ir logrando objetivos y sobre todo explicarle a la población qué está pasando. Entendemos que eso está bastante bien hecho en esta etapa, que la gente se ha puesto claramente de nuestro lado. Los usuarios también son trabajadores en general de otra actividad y entienden que esta lucha es para que los trabajadores y las trabajadoras de COPSA cobren sus salarios, solamente por eso. Entonces, bueno, en ese marco haremos todas las medidas de negociación y de movilización que entendamos en cada momento. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bueno, allí teníamos la palabra de Miguel Marrero de la UNOT hablando sobre el conflicto en COPSA. Volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias Sofía, a vos, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Nosotros ahora vamos con otros asuntos y les contamos ahora que la concejal del Frente Amplio en el municipio de Florencio Sánchez, estamos hablando de Andrea Villegas, dijo que el arranque de la gestión está siendo muy transparente, en contraste con lo ocurrido durante la administración anterior. Como recordarán, en el año 2021, el exalcalde Alfredo Sánchez fue condenado por la justicia y destituido por el Senado en 2023 por varios hechos de corrupción, al igual que su hija, Luján, entonces concejal, y desde el pasado 11 de julio es la nueva alcaldesa en funciones. Villegas explicó que está haciendo sus primeras armas en política y que tomó la decisión de participar con el objetivo de mejorar el municipio y ayudar a la gente. Yo siempre está en el tema ahí de participar. Yo con mi esposo siempre salíamos a repartir lista, hablar con los vecinos. Siempre hablo con los vecinos, sus inquietudes, siempre me gusta aportar algo y poder ayudar. Para mí fue un orgullo muy grande porque es como que representar al pueblo es algo muy hermoso, pero no se pudo dar, pero bueno, como concejal podemos ayudar también. Villegas explicó que si bien el tema de la corrupción hizo conocido al municipio de Florencio Sánchez en todo el país durante la pasada administración, en el arranque de esta nueva gestión todo está siendo muy transparente. Ellos ya cumplieron su plena. Pienso yo que la alcaldesa nueva ahora, como estamos hasta ahora, va a hacer las cosas bien. Estamos trabajando muy transparente. Si pasa algo muy urgente que hay que comprar o hay que solucionar, ella nos manda un WhatsApp en el grupo ahí de celular que tenemos y si estamos de acuerdo o no, y después cuando vamos a la reunión ella nos presenta la boleta o el acta de lo que se dijo ahí en el celular, que si es algo urgente, si no se espera a las sesiones de reuniones. Un tema muy importante, pero por eso ahora las sesiones lo que se hace es un acta de cada reunión que hacemos, entonces para que no vuelva a pasar esto. Bueno, y ustedes recordarán que durante la campaña para las pasadas elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo, Alfredo Sánchez había asegurado que si su hija ganaba, él asumiría como coordinador general del municipio. Lo contaba acá nuestro compañero Federico Yurkovic. Sin embargo, hasta el momento no fue nombrado en ese cargo, según confirmó Villegas a MBD Noticias. No se lo ha visto por el municipio, dijo la concejal Frente Amplista. Consigné
suponemos también que intentamos hablar con la alcaldesa Luján Sánchez sobre, bueno, cómo planifica su gestión, haciendo un pedido formal, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Bueno, muy bien, y seguimos en asuntos políticos y también en el interior del país, porque una nueva revelación periodística estableció que el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, sabía desde octubre de 2024 que faltaban unos 150.000 pesos en el municipio de Villa Soriano, aunque recién en abril de este año la intendencia hizo la denuncia penal. De acuerdo con la información del periódico Centenario, el intendente Guillermo Besosi no denunció el faltante de 150.000 pesos en el municipio de Villa Soriano, pese a que estaba al tanto de lo ocurrido desde octubre de 2024. El medio difundió conversaciones telefónicas realizadas por Besosi en esas fechas ante un particular afirmando: no sé qué va a hacer el tipo, lo voy a tener que echar porque si no voy a ir preso. Tiene 150 palos que no sabe ni qué los hizo, en referencia al faltante en Villa Soriano. Durante esa comunicación también dijo que una auditoría había constatado otras irregularidades, confesando, según Centenario, no saber qué medidas tomar. La transcripción de estas conversaciones, aclara el medio, figuran en la vista fiscal que enumera las 16 causas por las que Besosi es investigado. La denuncia de la Intendencia por el faltante de 150.000 pesos se concretó el 3 de abril, 21 días después de que Besosi fuera formalizado por 7 delitos y 6 meses después de haber tomado conocimiento de los hechos. El 11 de mayo, Besosi asumió su cuarto mandato en la sede de la Intendencia, algo que hasta último momento no se sabía si podía ocurrir, ya que tenía una medida cautelar que le impedía ingresar a oficinas comunales para evitar un eventual entorpecimiento de la causa. Si bien esa restricción le fue levantada, sigue formalizado con prisión domiciliaria nocturna a la espera del eventual juicio, ya que hasta el momento su defensa no dio señales de querer firmar un proceso abreviado, para lo cual tendría que asumir responsabilidad por los hechos que se le imputan, o al menos sobre parte de ellos. El billete no aparece, como dice la canción. Seguimos en filas nacionalistas porque este lunes el directorio del Partido Nacional tiene varias comisiones que va a poner en marcha, entre ellas la de Asuntos Internacionales, que según explicó a MBD Noticias el intendente de Florida, Carlos Enciso, buscará una coherencia más fina y orgánica sobre temas complejos como, por ejemplo, los BRICS, grupo al cual pidió mantenerse de puertas abiertas, dijo Enciso. Esta comisión había sido reclamada por el intendente floridense durante su discurso ante la Convención Nacional del pasado 28 de junio. Estamos hoy congratulados con la posibilidad de que diferentes comisiones se vayan integrando. Una que atienda los temas del interior, no solo de los intendentes o el alcalde, sino del interior en su totalidad, una comisión del área metropolitana que es importante, y por supuesto la comisión de asuntos políticos que estará por definirse y de asuntos internacionales para que haya una coherencia en el partido de aquí en más, mucho más fina y más orgánica de los relacionamientos en la región y en el mundo que debemos tener. Creo que la próxima sesión está en el orden del día y habrá que ver después cómo queda integrada de 5 miembros y creo que es importante, ¿no? Sobre la polémica en torno a la posibilidad de que Uruguay se asocie al grupo BRICS, Enciso pidió mantener las puertas abiertas porque China y Brasil ya son clave para el país e India es lo que se viene, aunque dijo no estar del todo seguro de la eventual conveniencia de entrar. No lo tengo totalmente claro, yo creo que igualmente hay que seguirlos de cerca porque tenemos a Brasil al lado y con Brasil hay que llevarse bien. Y China es nuestro principal mercado exportador, India es lo que se viene. Así que yo creo que no hay que cerrar puertas. ¿Estuvo bien Or sin ir a la reunión? Bueno, ahí ya entro en un debate más político partidario porque evidentemente al ir ya quedó el país como más integrado. Y eso capaz que es parte de lo que tendremos que analizar en la comisión del partido. Bueno, hablamos con Enciso de otros asuntos también, por ejemplo, sobre el conflicto Israel-Palestina. Allí opinó el jerarca que todos los extremos son malos y dijo que es uno de los temas que deberá analizar la Comisión de Asuntos Internacionales que, como decíamos, se va a instalar mañana lunes. Consultado sobre los vínculos que había trazado con empresarios palestinos
para la inversión en el sector lácteo durante sus anteriores administraciones. Enciso dijo que actualmente no hay proyectos previstos y que la coyuntura tampoco favorece para que los haya. Todavía no, es evidentemente algo que desde aquel momento con los productores lácteos y Florida teníamos un vínculo interesante. Esto se ha complejizado y bueno, estamos viendo también que es otro tema para que se analice con seriedad en el partido. Yo creo que todos los extremos son malos, de un lado y del otro. ¿Hay genocidio en Gaza? Y bueno, hay que ver un poco lo que está pasando a nivel público, pero evidentemente hay una situación compleja, conflictiva y preocupante, independientemente de ponerle un adjetivo u otro. Digo genocidio porque la ONU lo define, pero igual muchos países, muchas potencias, más allá del apoyo a Israel, están empezando a marcar esto, ¿no? Sí, no recuerdo la Cancillería nuestra si se ha pedido y si ha habido algún debate en el seno de la Comisión del Senado a nivel de asuntos internacionales, pero bueno, no me quiero adelantar a algo que capaz que en el propio partido en su momento va a estar también en el debate. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora nos metemos en asuntos vinculados al pasado reciente porque la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria conmemoró el asesinato de Álvaro Balbi cometido por la dictadura el 31 de julio de 1975 frente al mismo lugar donde ocurrió hace 50 años en la sede de la Guardia de Coraceros, hoy Guardia Republicana. Hablamos con su viuda Lile Caruso y también con Graciela Montes de Oca, integrantes de familiares de detenidos desaparecidos. Para nosotros esta es una fecha muy importante, recordar a nuestros mártires, quienes lucharon por la democracia, por nuestros derechos, por nuestras libertades. Su crimen ocurrió aquí, en este lugar, hace 50 años y por lo tanto nosotros hacemos memoria, los mantenemos vivos para que las futuras generaciones sepan lo que ocurrió aquí. Lo primero es que estoy rodeada de todas las compañeras y eso es muy importante en una fecha así para mí. Bueno, lo otro es que me lleva al recuerdo de andar buscándolo por todos lados, de esa época tan difícil que era la dictadura, que yo era joven, que tenía 4 hijos y que vos no sabías cómo dejar los nenes para salir a buscarlos. El pueblo uruguayo sufrió muchísimo, sufrimos los viejos, en aquella época éramos jóvenes, sufrieron los jóvenes, los niños, todos sufrieron, porque mis hijos, por ejemplo, perdieron al padre, y no fueron mis hijos, fueron cientos de hijos. Entonces yo creo que lo que vivimos fue terrible y que nunca más tenemos que vivir una cosa así. Y en este contexto, el movimiento estudiantil organizó este sábado una jornada para recordar a sus mártires y empezar a preparar la marcha anual del 14 de agosto, a 57 años de la ejecución de liberarse justamente en el inicio del terrorismo de Estado, como debió decir. Kiara González, vocera de la agrupación de gremios de secundaria del área metropolitana, remarcó que es fundamental seguir recordándolos para reivindicar las luchas históricas. Estamos haciendo esta actividad en marco a la quincena estudiantil que arrancó ayer, 1 de agosto, va a terminar el 14 con la marcha de los mártires estudiantiles. Estamos haciendo un toque de música, hay una fotogalería también, va a haber un cine, se va a pasar la película La Noche de los Lápices. Cada centro tiene sus actividades, GCM va a organizar otro toque de música y después vamos a hacer otro toque justamente el 14 de agosto como movimiento estudiantil, seguramente las maestras hagan otra cosa, la FEU también, es como cada centro va a decidir. Me parece a mí fundamental que la memoria sigue, o sea, pasó hace 52 años, pero eso es algo que va a seguir porque es memoria, o sea, hasta que no aparezcan todos, esto tiene que seguir, se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir haciendo actividades, esto hasta que no aparezca el último, esto tiene que seguir. Me había entreverado a 57 años de la ejecución de liberarse. Ahora sí, y vamos a seguir hablando de pasado reciente, pero en el informe de nuestro compañero Federico Jurkovic, a quien ya recibimos. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Josema? Un gusto comenzar agosto aquí en MD Noticias, en este espacio de información y análisis.
Un mes, Josema, que empieza el 1 de agosto con el Día del Detenido Desaparecido en la Enseñanza y que terminará con el Día Internacional del Detenido Desaparecido el 30 de agosto. Por lo tanto, una vez más, a lo largo del mes estaremos trayendo esos temas. Efectivamente. Bueno, Elena Quinteros es protagonista. Exactamente. Maestra, educación, veíamos recién a estudiantes que nos dicen desde su adolescencia, juventud, hasta que no aparezca el último, esto no termina. De alguna manera esto echa por tierra aquellas teorías de que cuando se mueran todos los protagonistas primarios o directamente vinculados a aquellos años, este tema desaparecerá. No, no va a ser así. La juventud tanto marcha por sus mártires el 14 de agosto como por esta herida que tiene la sociedad. Y quiero entonces, el disparador de los estudiantes preparándose para el 14 de agosto, traer esto que pasó el 1 de agosto en el día del detenido desaparecido en la enseñanza. Porque en Toledo, tú sabes, allí hay un cuartel donde aparecieron ya 4 restos de detenidos desaparecidos, uno de ellos Julio Castro, que fue desaparecido el 1 de agosto de 1977 y de ahí la vinculación con la fecha cada año. Se inauguró una calle con el nombre Elena Quinteros, así en la zona de Toledo, en una zona donde hay muchos centros educativos, y allí también el intendente Francisco Legnani, junto a otras personas y personalidades que tomaron uso de la palabra, decía lo mismo que decía Chiara recién. Hasta que no aparezca el último, esto sigue, y la Intendencia de Canelones pondrá todo el esfuerzo para terminar de dar vuelta a la tierra en todo el espacio que falta dentro de ese batallón. Que en este caso, la obra que estemos inaugurando, además vaya acompañado de un cambio de nombre tan emblemático, tan importante, tan significativo como el de Elena Quinteros, en un lugar como Toledo, cargan con el pesado legado de tener un cementerio clandestino que nosotros estamos dando vuelta todos los días para encontrar restos desaparecidos. Llevamos 4 y no vamos a aflojar hasta dar vuelta cada metro de las 17 hectáreas que nos quedan. Que no se pierda en la memoria. Y la única manera de que esto no se pierda en la memoria es que los gurises sepan qué fue lo que pasó, que lo puedan transmitir nosotros, los más chicos, y generación tras generación, para que esto nunca se pierda, nunca se olvide y sigamos buscando hasta el final. Bueno, clarito, allí el intendente de Canelones, Francisco Legnani, hay que seguir buscando. Claramente es la intención de la Comuna Canaria también en este caso. Exactamente, José, me recuerda una columna que hacíamos aquí al arranque del nuevo gobierno, todas las señales que se daban desde la campaña y en la asunción misma hacia los familiares como síntesis de la sociedad, de lo que se espera de un gobierno de izquierda sobre este tema. Han transcurrido 5 meses, si bien se está trabajando, no hay un hecho que uno lo vincule directamente, ni una orden a las Fuerzas Armadas, ni algo particular. Evidentemente es un gobierno que todavía está instalándose, armando su presupuesto, pero vemos cómo la sociedad mantiene el reclamo y también a esta fuerza política que ha hecho bandera con los derechos humanos, Josema, y que en algún momento, al finalizar los 3 periodos consecutivos, estuvo un poco en cuestión de cómo se había distanciado de alguna manera de las organizaciones sociales y sus reclamos. Dicho esto, solo para decir que la justicia y la memoria para Elena vino acompañada en esta ocasión también de un fallo bien importante, porque hay 3 militares de los que siguen vivos, de los que se pudo comprobar. Es un juicio que lleva mucho tiempo, muchos procesos, muchas chicanas judiciales que terminaron, mirá vos, Josema, el 1 de agosto, con un fallo de la jueza Isaura Tórtora, donde condena con prisión por el secuestro de Elena Quinteros a estas 3 personas que te contamos acá. El Poder Ejecutivo el 27 de junio de 1973 decretó la disolución de ambas cámaras y la creación en su lugar de un Consejo de Estado, consolidando así el periodo de facto acontecido en nuestro país. Ello fue evidenciado en el informe de la Comisión para la Paz, en el que se estableció a modo de conclusión que se constató la actuación de agentes estatales que en ejercicio de su función pública obraron al margen de la ley empleando métodos represivos ilegales en caso de tortura, detención ilegítima en centros clandestinos y desaparición forzada de personas. Con este párrafo
párrafo, la jueza Isaura Tórtora contextualizó el caso Elena Quinteros a la hora de ubicar en qué ámbitos represivos actuaban los ahora imputados del secuestro de la maestra. Quinteros era integrante de la Federación Uruguaya de Magisterio y responsable del sector de propaganda del Partido por la Victoria del Pueblo en Uruguay, estando requerida por su vinculación a la agrupación Resistencia Obrero Estudiantil. En ese contexto se produjo su detención el día 24 de junio de 1976 en su domicilio de Ramón Mazzini 3044, siendo trasladada a las cercanías de Boulevard Artigas y Rivera el 28 de junio, engañando a sus captores sobre un supuesto contacto con otro militante, ingresando así a las 20:30 de forma sorpresiva al jardín de la Embajada de Venezuela pidiendo a gritos asilo político. La jueza Tórtora recuerda en su fallo que un grupo operativo del organismo coordinador de operaciones antisubversivas ingresó al lugar y se la llevó a la fuerza, siendo la última vez que se la vio con vida. La magistrada actuante pudo establecer, en base a los registros militares de la época, de testimonios y pruebas reunidas en otros expedientes sobre delitos de lesa humanidad, que en el caso Quintero los ejecutantes del secuestro y la desaparición forzada fueron, en calidad de coautores, los exmilitares Jorge Silveira, Raúl Giosia y Rubén Sosa Tejera. Bueno, sí, un pantallazo bien claro de la situación. Bueno, y este recuerdo para Elena Quinteros. Esta memoria y esta justicia, Josema, aquí en esta placa que nos armó Omar una vez más, con lo importante del tema, tenés el fallo judicial de varias hojas. Así se establece que todos los mandos que estaban al frente de las unidades intervinientes han fallecido. Estos que son procesados ahora son los que están con vida. Y quiero retomar para cerrar y marcar la parte civil de esta dictadura, porque en el año 2002 el ex senador post-dictadura y el canciller de la dictadura, el colorado Juan Carlos Blanco, fue condenado por privación ilegítima de la libertad en un fallo que en su momento causó mucha controversia, pero también mucho alivio hacia la sociedad, que veía un freno muy grande a la justicia, más en ámbitos militares, pero también en los civiles, donde son muy pocos los que hasta el momento han tenido alguna condena. Así que, Josema, aprovechar este mes de agosto para marcar estos temas con noticias vinculadas a la maestra Elena Quinteros, a quien obviamente nosotros también homenajeamos aquí. Hay que recordar eso, que fue una dictadura cívico-militar, eso no hay que perderlo de vista, y que también estamos hablando siempre de terrorismo de Estado, el Estado contra las personas de nuestro país. Fede, querido, muchas gracias como siempre. Hacemos una pausa, nosotros muy breve, ya seguimos con más MB Noticias. Bueno, bien, abrimos este segundo bloque de MBD Noticias y les contábamos que entre el 1 de enero y el 30 de junio casi 2 millones de personas hicieron turismo interno en nuestro país, captando Montevideo el 43%, según datos del Observatorio de Turismo Inteligente del Ministerio de Turismo. El Cordón y el Centro, con más de 75.000 registros, fueron los barrios más visitados, mientras que Sayago e Ituzaingó no superaron los 2.000 en 6 meses, destacándose también Villa García, Colón y Manga. En el primer semestre del año hubo 35.027.817 visitas en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Observatorio de Turismo Inteligente del Ministerio de Turismo, siendo Montevideo el principal destino con 43,27%, acumulando más de 15 millones de visitas, unas 2,5 millones por mes. El portal del observatorio explica que la cantidad de visitas es el número de entradas registradas a un destino o evento por residentes en el país, es decir, que refiere a turismo interno. La variable visitas implica que si alguien asiste en días distintos al mismo lugar, se cuenta cada entrada, permitiendo así medir la frecuencia con la que se eligen los destinos, más allá del número de visitantes, que en el primer semestre fueron 1.979.029 a nivel país y unos 850.000 en la capital. La mayoría fueron mujeres, 53%, de entre 18 y 50 años, 60%, con un promedio de permanencia de 13,9 días y 13,1 noches. Enero y abril fueron los meses más intensos y si bien la información del observatorio no se clasifica por municipios, sí lo hace por barrios. Dentro de los más visitados están Cordón y Centro, a la cabeza con más de 75.000 cada uno, seguidos por Tres Cruces, Positos, Parque Valle y Punta Carretas, que recibieron entre 50.000 y 72.000 visitantes, y en un tercer escalón aparecen con más de 30.000 presencias barrios como Colón, Manga y Villa García.
El aro del parque 2x3 lo rompen, Vaya el dato. Bueno, muy bien, vamos a contarles ahora que en su 5º aniversario la Intendencia de Montevideo abrió la convocatoria para una nueva edición del Fondo Patrimonio en los Barrios, que busca, acompañar acciones colectivas de promoción y también difusión de bienes y expresiones culturales. Esto lo explicaba el director de la Unidad de Patrimonio. Estamos hablando de Ernesto Espósito. Este programa busca incorporar una diversidad de bienes que en el concepto tradicional de patrimonio no habían sido considerados, que son aquellos con los cuales los vecinos se identifican a nivel local. En ese contexto, el fondo apoya las iniciativas barriales para identificar y poner en valor esas actividades, esos bienes que forman parte de su patrimonio cotidiano. Las postulaciones deben abordar una escala barrial, zonal, municipal o intermunicipal, implementando distintas acciones como encuentros, talleres, celebraciones, investigaciones, publicaciones, actividades o producciones de distinto tipo que difundan y sensibilicen sobre la temática. También se pueden realizar intervenciones directas en el territorio, como la colocación de elementos temporales para ciertos eventos. La inscripción estará disponible entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, habiendo comenzado el 31 de julio por parte de la Unidad de Patrimonio, reuniones en todos los municipios para brindar más información a las personas interesadas. Desde fuera de fronteras destacamos un asunto que les comentábamos en los titulares en el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias. Un terremoto de magnitud de 6,8 en la escala de Richter se registró este domingo junto a las costas de la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, según informó el Servicio Geológico de ese país. Según esta misma fuente citada por la agencia EFE, luego de los temblores se dispararon nuevamente alertas de tsunami hasta Chile y además entró en erupción un volcán que estaba inactivo desde hace unos 1400 años. Según los sismólogos, se trata de una nueva réplica del terremoto de magnitud 8.8 que se produjo el pasado miércoles en la región y que ha sido el mayor desde 1952, activando alertas y avisos de tsunami a lo largo de la costa americana del Pacífico, desde Canadá hasta Chile. Los científicos rusos afirman que el proceso de réplicas, cada vez con menor magnitud, podría extenderse durante meses. El Servicio Geofísico indicó que en las últimas 24 horas en la capital de la península se sintieron 10 temblores, con lo que ascienden a más de 65 las réplicas del terremoto del 30 de julio. El de este domingo se produjo a 279 kilómetros de la capital, Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profundidad de 25,9 kilómetros. Somos testigos de acontecimientos extremos en Kamchatka, afirmó el director del Instituto de Vulcanología y Sismología del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexei Oserov, en declaraciones a la agencia oficial rusa TASS. Asociamos las erupciones con el último terremoto, que activó los centros magmáticos y les bombió energía adicional, dijo Oserov, y añadió que este domingo comenzó la erupción del volcán Krasheninnikov, inactivo desde hace aproximadamente 1400 años. La península de Kamchatka es uno de los territorios con mayor actividad volcánica y sísmica del mundo, llegando incluso a ser peligroso para la aviación civil por las abundantes y periódicas nubes de ceniza que dificultan la navegación. El 30 de julio, después de los temblores, había erupcionado el volcán Klyuchskoye, el más activo de la cadena que domina la península. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, no nos vamos antes sin repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana. Mañana, 4 de agosto, el lunes, la mínima será de 6, disminución de la nubosidad, así se dice, disminución de la nubosidad. 14 será la máxima para el martes, 5 de agosto, cielo algo nuboso con periodos de claro, algunas neblinas por la mañana, la mínima será de 5 y la máxima de 14 grados, dice Ilumet. Señores, señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a partir de las 8, a las 13 y a las 18:30 en la edición central. Nosotros nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada, también lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad y hoy además cerramos con música, homenaje de Mario Carrero al maestro Julio Castro.
esencia más pura. Pasión consecuente en palabra y acción. Don Castro es la escuela de puertas abiertas y puertas adentro, colmena y labor. Don Julio es la escuela en el aula o el patio, la tiza que canta sobre el pizarrón. Don Castro es la chacra, la trilla o el tango, Roldana y aljibe, hondura y frescor. Don Castro es la escuela de Simón Rodríguez, del surco sediento de siembra y de luz. Misión pedagógica, asada o pupitre, desde Caraguatá. El Frente Amplio aprobó este fin de semana su plan político para el quinquenio y nueva edición del Frente Amplio Te Escucha en el marco del primer plenario nacional realizado desde que la fuerza política asumió el gobierno el 1 de marzo. Esta semana comienzan nuevas negociaciones entre la empresa COPSA y los sindicatos del transporte sin descartar ninguna medida ante la falta de fecha para el cobro de los salarios de julio y otros adeudos. La concejal Frente Amplista de Florencio Sánchez, Andrea Villegas, dijo a MBD Noticias que el exalcalde Alfredo Sánchez no fue designado coordinador por su hija, la alcaldesa Luján Sánchez, como lo habían asegurado en campaña. Este lunes, el directorio del Partido Nacional reinstalará la Comisión de Asuntos Internacionales solicitada por el intendente de Florida, Carlos Enciso, quien dijo a MBD Noticias que Uruguay no debe cerrar la puerta de los BRICS. El movimiento estudiantil comenzó este sábado en los preparativos para la marcha del 14 de agosto en homenaje a los mártires estudiantiles a 57 años del asesinato de Liberarse por el terrorismo de Estado. Montevideo captó el 43% de las más de 35 millones de visitas realizadas durante el primer semestre del año por el turismo interno, con los barrios Centro, Pocitos y Villa García dentro de los más concurridos. Un sismo de 6,8 grados ocurrido este domingo en la península rusa de Kamchatka determinó la erupción de un volcán que, según el Servicio Volcánico ruso, estaba inactivo desde hacía 1400 años.